17 estamos estudiando acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las razones por las cuales estamos estudiando la gracia, bueno, ustedes lo saben, ya por más de un año, casi 2 años, tal vez 2 años y medio, hemos estado estudiando acerca de las dispensaciones, que son periodos de prueba que ha establecido el Señor a toda la humanidad. Amén. Y nos y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo segundo que vimos es precisamente que por estar bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En tercer lugar, vimos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. Este es un tremendo y maravilloso tema, ¿sí? Entonces, en Hechos 15:11 vimos que el apóstol Pedro estaba mencionando, antes creemos, estaba en una reunión apostólica y dijo él: antes creemos que por la gracia, y nota, habla en plural, este era el credo, uno de los puntos doctrinales fundamentales de los apóstoles hace 2000 años atrás, y antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, ¿verdad? O de igual modo que ellos. En cuarto lugar, estudiamos que por Jesucristo recibimos la gracia. En Hechos 15:11 nosotros tenemos, ¿verdad?, que realmente nosotros por la gracia del Señor somos salvos, pero en Romanos 1 del 3 al 5 tenemos precisamente lo que dice la Biblia ahí acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, noten, por la resurrección de los muertos. Aquí está la importancia de que Jesús haya resucitado ese día, ¿verdad? Solamente pudo estar un tiempo ahí en la tumba no lo pudo retener, y Él resucitó. ¿Para qué? Para ser declarado precisamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ni más ni menos por este hecho milagroso. Amén. Pero el versículo 5 dice: por quién tenemos o por quién recibimos la gracia y el apostolado. Pero resaltamos algo muy importante cuando hablábamos de esto: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, nosotros hemos recibido la gracia, fíjense bien, para la obediencia. Así es que los obedientes están mostrando que han recibido la gracia del Señor. En quinto lugar, veíamos precisamente en su momento que por la gracia somos justificados gratuitamente. Es decir, la gracia del Señor es gratis, es para todos. Y en Romanos 3, 22 al 24 dice la palabra del Señor así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros somos justificados, gloria a Dios por ello, gratuitamente. Así es que si tú ves a alguien que te quiere cobrar para recibir algún beneficio espiritual de lo que el Señor dice que es gratis, escúchame bien, en esa persona está mal. La justificación misma ante Dios es el Dios Todopoderoso, que es toda justicia. Nuestra justificación es gratuita, es gratis y es para todos. Amén. En sexto lugar, vimos en Cristo tenemos entrada por la fe a la gracia. Noten, en Cristo tenemos entrada por la fe a la gracia. Romanos 5 del 1 al 2 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, aprovecho para decirles que este es uno de los textos más conocidos dentro del mundo cristiano, y todo cristiano se lo tiene que aprender de memoria. ¿Cómo dice esto? Justificados
justificados pues por la fe, fíjate bien, tenemos paz ¿con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor de Romanos, que es el apóstol Pablo, fue el apóstol Pablo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, fíjate bien, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Obviamente terminamos explicando la vez pasada que tenemos que estar firmes en la gracia para la gloria y la honra del Señor. Amén. Ahora, vamos a estudiar en esta ocasión que los que reciban, fíjense bien, la abundancia de la gracia reinarán en vida por Jesucristo. Escuchen, reinarán. Entonces, esto es una palabra al mismo tiempo profética. Es algo que el Señor está establecido, y estoy en Romanos 5:17 y leo de nuevo, porque ya le di lectura al inicio. Dice, pues si por la transgresión, note, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán, nota, habla en plural, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Entonces, hermano, tenemos que recordar o repasar qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Yo cada vez que lo recuerdo me gozo, me lleno esto, ¿verdad? De la palabra del Señor, porque la palabra gracia en griego es charis, y la palabra charis obviamente se traduce en gracia, pero déjame decirte algo, significa la influencia divina, la influencia de Dios sobre el corazón de todo hombre, de toda mujer, y su reflejo en la vida. Quiere decir que la gracia se refleja precisamente en la vida. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Sabes? Con los verdaderos cristianos reflejan con su propia vida, con todo lo que están haciendo, con todo lo que están decidiendo, con todo aquello que hacen. Escúchame bien, lo dicen. Déjame decirte algo, están reflejando que la gracia de ese Dios todopoderoso los ha influenciado de una manera obviamente positiva para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces, esto es la gracia. Lo tremendo es que esta palabra dice precisamente, fíjense bien, que por la transgresión de uno, y solamente hay que resaltar algo, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Nota, la muerte, sí, ha reinado. La muerte reinó, fíjense bien, por la transgresión, es decir, alguien que no cumplió la ley, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, te pasas un alto, estás precisamente en transgresión, ¿verdad?, a algo que está establecido en el reglamento de tránsito. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Uno solo que transgredió precisamente la ley, lo establecido por Dios, eso permitió que la muerte tomara precisamente el reino. Escúchame bien. Y empezara a reinar. ¿Qué significa esto? Que la muerte entonces tenía o tiene dominio. Pero ¿qué es lo que dice a continuación el apóstol Pablo, que escribió esta maravillosa carta a la iglesia establecida en Roma? Y te recuerdo algo muy importante. Cuando Pablo escribió esto para la iglesia establecida en Roma, escúchame bien, los romanos era un imperio impresionante. Allí era precisamente la capital de este reino, ¿verdad? Entonces había una iglesia lavada, comprada con la sangre del Cordero, tuvo un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Había redimidos para la gloria y la honra del Señor a través de la sangre del Cordero, en medio de su opresión, aún hasta satánica. Si ustedes ven la historia precisamente de los emperadores romanos, de los césares, escúchame bien, por cierto, ellos se creían Dios. Entonces cualquiera que creyese en un Dios diferente, que no fuese el César, porque era considerado el Dios, escúchame bien, todo estaba mal, y por eso los metían a los coliseos romanos, los devoraban las fieras, y es impresionante lo que pasaba ahí. Yo te invito para que visites, aunque sea de una manera virtual, alguno de esos coliseos y puedas imaginar lo que sucedía en aquel momento. Entonces Pablo, lleno de valentía,
lleno de ese arrojo que solamente el Señor nos puede dar, escúchame bien, escribió una carta a la iglesia establecida, repito, en la misma capital, escúchame bien, de este imperio sangriento, devorador. Escucha, y él les dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, escuche, reinó la muerte. A mí me causa algo en mi corazón. Porque miren, si tú ves alguna portada de algún disco, de algún grupo, sobre todo de metal y de esos de moda, normalmente sacan una calavera, tiene que ver algo con la muerte, si no es que tiene monstruos. Y ahora las playeras, los tenis y todo el mundo tiene calaveras. ¿Por qué? Porque la muerte está reinando todavía en muchas personas. A mí me preocupa de una manera seria esto. No les voy a hablar de las modas, pero sí, ¿verdad? Les digo este breve comentario porque tenemos que tener cuidado. La muerte reina. Escúchame bien. Y déjame decirte algo, que muchos, fíjate bien, aquí dice la palabra del Señor, muchos más reinarán. Y le resaltaba que está hablando en un plural. Va a haber un grupo que va a tomar el reino, escúchame bien, en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son estos que van a reinar? ¿Cómo va a ser esto del reino? ¿Quiénes son? ¿Se necesita algo especial para tomar el reino que le pertenece a la muerte, le ha pertenecido a la muerte? ¿Cómo será todo esto? Bueno, la palabra del Señor dice, reinarán. La palabra clave aquí, griega, escúchame bien, es Basileo. ¿Sí? De ahí viene el nombre de Basilea. Apenas le enseñaba a algunos de mis alumnos esta palabra. Y esta palabra Basileo significa gobernar, significa reinar, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió con la muerte es que la muerte gobernaba. ¿Sí? ¿La muerte qué? Gobernaba. La muerte reinaba. Miren, les voy a decir algo con mucho temor y mucho temblor. Mi esposa y yo prácticamente 10 años ministramos la palabra del Señor en algunas cárceles aquí en la Ciudad de México. Y sabes, yo antes, en aquel entonces, veía solamente, ¿verdad?, que los presos, aquellos que han tenido una vida de delincuencia, escúchame bien, se colgaban precisamente la muerte de sus cuellos, la muerte. Pero esto se ha extendido, salió de ahí, de los delincuentes, de aquellos que estaban pagando una condena, y ahora con mucha frecuencia vemos a las personas, digamos, comunes y corrientes, que ya la traen, y que incluso adoran la muerte. Y aquí dice precisamente, fíjate bien, va a haber un cambio de reino, va a haber un cambio, no quiero decir de estafeta, pero déjame decirte algo, va a haber un cambio. La muerte ha reinado en la vida de muchos, pero va a haber un cambio y otros van a tomar esa posición de gobernar y de reinar para la gloria y la obra del Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces, la palabra de Dios dice Basileo, es decir, muchos van a gobernar. Ahora, esta palabra Basileo viene de Basileus, que significa soberano. Obviamente Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. No puede haber otro reino, otra autoridad por encima de Él, y yo me gozo de servirle a Él. Amén. ¿Por qué? Porque estoy del lado del vencedor, del mero bueno. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios, reinarán, fíjense bien, en vida. Ojo, aquí hay algo muy importante. En vida. La palabra vida es una de las palabras en griego más importantes, por así decirlo, dentro de la fe cristiana. Es la palabra zoe, con Z. Escúchame bien, zoe significa o se traduce vida. Sí, esta palabra, escúchame bien, significa vida. Entonces dice, fíjate bien, van a reinar obviamente en vida, pero como dice, por uno solo, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Pero ¿qué creen? También por uno solo, que es Jesucristo. Este grupo, ¿verdad?, va a reinar, que son obviamente, ¿sí?, cristianos, ¿sí?, reinaremos, ¿sí?, precisamente por uno.
Y esto puede sonar a tonto, ¿verdad? Inusual, o para qué perder el tiempo a hablar de esto, pero déjame decirte algo, la palabra de Dios utiliza uno ahí. Para mí es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra en el griego significa, fíjate bien, alguien que es primario. Es uno, cuando estamos hablando que fuera de él no hay otro. ¿Me entienden? Entonces está resaltando esta palabra en el español. Muchas veces nosotros decimos, bueno, será uno, ¿verdad? El que cante, será uno el que ministre, será uno el que predique. No, en este versículo está diciendo, por el cumplimiento, por la entrega de uno solo, que es Jesucristo. Fuera de él nadie podía tener esa entrega total en la cruz del Calvario. Escúchame bien, y por ese uno que es el primario, no hay otro fuera de él. Escúchame bien, es que precisamente se reinará. ¿Me están entendiendo? Bueno, me estoy explicando. Algunos, cuando preguntamos los predicadores o los maestros, ¿verdad?, de la Escritura, cuando nos atrevemos a decir, ¿me están entendiendo? Algunos se ofenden, pues, lo normal es que pregunte uno, ¿me estoy explicando? ¿Verdad? Y esto hace sentir bien a todos, ¿verdad? ¿Sabes? La palabra de Dios dice, fíjate bien, ¿sí?, que recibieron. La palabra recibieron lambano. ¿Sabes? Esta palabra es echar mano, fíjate bien, de la abundancia, dice este versículo, de la gracia. Es echar mano de la gracia. Mira, hermano, escúchame bien, yo he estado en campañas evangelísticas. Yo nunca he dicho que yo soy un evangelista, ¿verdad? O alguien que para hacer, que soy llamado a hacer campañas, pero me han invitado porque luego el Señor se mueve de una manera sobrenatural, sanando enfermos, revelando qué enfermedades hay y una serie de cosas. Pero déjame decirte algo, tú puedes estar predicando, tú mismo puedes estar predicando a la gente, pueden estar escuchando el mismo mensaje, lo están viendo la intensidad con la que el predicador lo está haciendo con pasión, lo está haciendo con entrega, pero no todos echan mano de la gracia. Y de eso se trata este versículo. Amén. Yo me acuerdo cuando murió el hermano de un hermano que se encuentra aquí en esta noche, escuchando este mensaje. Me dice, pastor, ¿por qué no va y predica? Mi hermano murió, y mire, ¿por qué no va? Y bueno, tenían los rezos y todo de acuerdo a la costumbre de la gente. Yo llegué y bueno, me pusieron a predicar ahí, y que el Señor se empieza a mover. Y el Señor ahí, ¿verdad?, en un ambiente de dolor, de tristeza, el Señor empieza a revelar, hay una persona que está enferma de esto. Y sabes que terminamos ministrando a todos. Hermano, usted diga, sí, eso es cierto, por cierto. Sí, eso es cierto, porque si no van a pensar que estoy mintiendo. Y sabes qué, un momento de dolor y de tristeza se convirtió en un momento inicialmente de mucha extrañeza. Era algo extraño para esa gente, esperaban algo diferente, algo distinto a lo que habían vivido y habían experimentado durante toda su vida. Y de pronto la gracia de Dios se empieza a mover, la gracia de Dios se empieza a manifestar de una manera tremenda, y el Señor empieza a sanar a todas las personas que estaban ahí. ¿Pero qué creen? ¿Quieren que les diga algo triste? Ninguno de los que recibieron esa muestra de amor inicialmente, o esa muestra del poder de Dios, todavía visita este lugar. ¿Oyeron? Porque el secreto de este versículo está, fíjate bien, echar mano. La palabra clave es lambano. Es precisamente, ¿verdad?, tomar la gracia, es echar mano de la gracia. Tú puedes escuchar el mensaje, probablemente no tienes a Cristo en tu corazón, pero aquellos que tenemos ya a Cristo en nuestro corazón, hemos echado mano de la gracia. Y escúchame bien, pero hay muchos que no lo hacen. Entonces, por eso esto, hermano, es sumamente importante. Todos tenemos el mismo predicador enfrente, todos estamos escuchando el mismo mensaje, estamos viviendo la misma intensidad, pero escúchame, yo puedo salir igual o peor que como entré a un sitio como este,
donde la gracia de Dios se puede manifestar. Y eso es muy triste. Y si el predicador o el maestro, el que está exponiendo la palabra de Dios, el que está siendo utilizado por Dios para exponer algo acerca de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios, se siente triste, yo me pregunto, ¿cómo se sentirá Dios? A veces es una sola oportunidad que Dios nos da. Una sola oportunidad. Hace rato yo les mencioné que casi 10 años mi esposa y yo ministramos en cárceles, principalmente en el reclusorio varonil Oriente. Escuchen, casi 10 años. Y un día que me iba estacionando precisamente para entrar, hace muchísimos años, yo ya era pastor de esta primera iglesia, Nuevo Pacto en Cristo. Estábamos en nuestros años, ¿verdad?, nacientes. Estábamos apenas compartiendo, y sabes, andábamos compartiendo en el reclusorio Oriente, en el sur. Íbamos a grupos de alcohólicos anónimos, llegamos a visitar asilos para ancianos, íbamos a los grupos de AA, a unos fuera de serie. Yo sé que algunos no entienden nada de esto, pero un día les explico. Pero déjame decirte algo. Yo me estaba estacionando y de pronto veo un muchacho corpulento que venía por la calle hacia donde veníamos mi esposa y yo. Y este muchacho, ¿verdad?, nos reconoció y dije, oye, es fulano de tal. Le digo, él fue mi alumno en tal iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y en pocas palabras empezamos a platicar. Dice, ¿qué vienen a hacer aquí? No, pues, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí. ¿Qué crees? Está en el reclusorio, está recluido aquí. Así es que venimos a visitarle, nos acompañas. Y bueno, decidimos que él nos acompañara. Nos acompañó y nos empieza a mostrar. Bueno, yo me acuerdo y lloro, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque ya estando adentro, ¿qué crees? Hermano Cepeda me decía, quiero decirle que volví a caer en las drogas. Y mi esposa está muy preocupada. Y cada vez que voy a salir, ya tenía lo que hacía la esposa, cada vez que voy a salir de la casa, cada vez que voy a salir de mi hogar y que me despido de mi esposa, me despido de mis pequeñas hijas, me entrego una carta. Y agarré mi cartera. ¿Sabes por qué? Porque él abre su cartera y me empieza a mostrar las cartas. Mira, esta es la carta del día de hoy, léala. Y ya sabe, ¿no? Palabras menos, palabras más. Le decía, gordito, cuídate. Recuerda que te amamos. Te espera tu esposa, te esperan tus hijos. Y Dios, mire, esta es la de ayer, esta es la de antier. Y me empieza a mostrar todas las cartas. Estuvimos ahí prácticamente todo el día visitando a esta persona en el reclusorio. Y permíteme decirte que cuando nos despedimos, nos invitó, ¿por qué no nos vamos a comer? Le digo, mira, tenemos otra actividad, no podemos acompañarte, en otra ocasión será. No había pasado ni una semana. Me llama una hermana que se congregaba en esa iglesia y me dice, ¿cómo está, hermano Cepeda? Le digo, bien. ¿Dónde estás? Escucho algo de ruido. ¿Qué está pasando? Es que estoy en un velorio. ¿Velorio? ¿Quién murió? Y me dice, murió. ¿Se acuerda de este joven que fue su alumno? Le digo, sí. Él murió. Tuvo una recaída en drogas. Tuvo un pasón y murió. Una semana. Solo una semana. Ahora, ¿por qué te estoy platicando esto? Yo sé que es un caso triste. Todavía me cala hasta lo más profundo. Estuve compartiendo con él prácticamente todo el día. Le hablé del amor de Dios, de la gracia, de la vida espera que tenía su esposa, sus pequeñas hijas. Pero no todos se echan mano de la gracia. Y dice
son los que van a reinar. No todos reciben la gracia. No todos echan mano de la gracia. Este es un caso triste, me ha marcado para siempre. Y ahora lo estoy usando como un ejemplo. Obviamente me reservo nombres, ¿verdad? Me reservo los apellidos de las familias relacionadas con este muchacho. Pero qué triste es que nosotros tengamos la oportunidad de recibir, de tomar, de echar mano de la gracia, de recibir el amor y la misericordia de Dios, y con la mano en la cintura nosotros la rechacemos. Y no solamente la rechacemos, a veces hasta lo hacemos de mala manera. La palabra de Dios en Romanos 5:17, que es el texto que estamos estudiando hoy, dice que estos tomarán, van a echar mano, van a agarrar, escúchame bien, precisamente de la abundancia de la gracia. La palabra abundancia, periseía, con doble S, periseía en griego, escúchame bien, significa una provisión excesiva. ¿Una qué? Provisión excesiva. Está hablando de la abundancia. Bien, hermanos, déjenme decirles algo. Yo sé que muchos de ustedes en 1985 todavía ni nacían. El terremoto de 1985 nos tocó vivirlo. Algo tremendo en esta ciudad. Pero ¿sabes qué? El mismo pueblo mexicano, en esta misma ciudad, la Ciudad de México, cuando hubo la necesidad de dar, de enviar pañales, de enviar agua, de enviar ropa, medicina, ¿sabes qué? Llegó un momento en que el mismo gobierno mexicano dijo: no envíen más, tenemos abundancia de todo. En la Biblia hay un caso, y algunos se van a sorprender. Se convocó a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel, para levantar una ofrenda. Y se levantó una ofrenda de tal manera que cuando iba llegando el rey a ciertos sitios, escúchame bien, dice: ¿qué son estos montones? Y le dicen al rey: ¿qué cree? Es la ofrenda que ha dado el pueblo. Pero tenemos en abundancia, tenemos demasiado. Vayan y digan a toda la nación que ya no traigan más ofrenda. Tenemos abundancia. Pero aquí estamos hablando de la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Porque Dios, escúchame bien, nos está dando en abundancia su gracia. Su misericordia está fluyendo a raudales. Es inagotable su gracia. Y sabes, esta palabra perecía, significa provisión excesiva. Es una superabundancia. Y lo que está diciendo este texto, escúchame bien, es que Dios no solamente nos da de su gracia, sino que es una gracia excesiva, es una gracia abundante, superabundante. Y esa gracia es la que me ha alcanzado a mí. Y te ha alcanzado a ti. Y esa gracia excesiva es la que está a disposición de toda la gente, de toda la humanidad. Y sabes, la palabra abundancia, aún fíjense bien, se los voy a decir, yo quería evitarme esto porque van a decir: a ver, espérense, probablemente salgas de aquí sin entender cómo está la liga, por así decirlo. La palabra abundancia la produce, es decir, pereseía, es producida por una palabra griega que es peritrepo. Peritrepo
¿Sale? Y esta palabra, escúchame bien, viene, fíjate bien, de enloquecer. Viene de volverse loco. Entonces lo que está hablando el Señor, escúchame bien, es que la gracia, y por eso es que algunos cantantes, algunos autores que han sido inspirados por el Señor, verdaderamente por el Espíritu Santo, hablan en sus canciones, en sus letras: no entiendo tu amor hacia mí. No entiendo por qué has puesto tus ojos en mí. No entiendo por qué has metido tu mano preciosa en el basurero, en ese lodazal lleno de porquería, para sacarme y todavía limpiarme con tu sangre preciosa. Esto es para volverme loco. Esto es para enloquecer. Y de eso está hablando la abundancia que está en relación en este texto, precisamente con la gracia del Señor. Estaba perdido. Un día yo estaba, ahora es un Walmart, pero antes era un Aurrerá. Josué apenas tenía unos meses. Dice a mi esposa: ¿sabes? Mira, ya que estamos pasando aquí por el Aurrerá, uno que está ahí en Nativitas, por Tlalpan, ahora es un Walmart. Me dice: ¿por qué no te paras, te metes al estacionamiento? Quiero comprar unas cosas. Yo estaba cuidando a Josué, al niño, al bebé. Y yo le decía al Señor: ¿por qué me has dejado con vida? ¿Por qué en aquel accidente me dejaste con vida? ¿Por qué? Aún aquel muchacho de apenas 13 años que andaba conmigo, un día andaban de borrachos, ¿sabes qué? Allá por mi pueblo, y una camioneta de las que luego vemos solamente en los programas americanos, allá por mi pueblo normal, pasó una camioneta doble tracción con llantas a esta altura, sube otro, también iba borracho, sube sobre el carro y les va mochando la cabeza a todos. Era mi amigo. Y esa vez yo estaba llorando. Mis lágrimas se confundían con el torrencial aguacero que había sobre esta ciudad. Y yo le decía a Dios: ¿por qué has tenido misericordia de mí? Y Dios espera que reaccionemos bien, que echemos mano de su gracia, que echemos mano, escúchame bien, de esto que nos puede enloquecer. Habrá algunos, pero ¿cómo? ¿Verdad? Yo tengo un primo, bueno, más bien es primo de mi esposa, pero dice: oye José, ¿cómo te metiste en estos rollos? Si tú estudiaste economía, hermano, marxismo, leninismo y todos estos principios comunistas, socialistas, ¿cómo es que estás en esto? Pero es que la abundancia de la gracia puede enloquecer a cualquiera. A cualquiera. ¿Sabes? Es la influencia de Dios sobre nuestro corazón. No me digas quién eres. Yo solamente veo tus formas. Veo tu estilo de vida. Cuando la gracia de Dios se manifiesta verdaderamente en uno, va a haber un reflejo en todo aquello que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo. ¡Qué tremendo! Y la Biblia habla de reinar. ¿Quiénes van a reinar? Aquellos que han tomado, que han echado mano de la gracia. Hay un reino a la disposición de aquellos que han tomado su gracia. Y yo espero que tú seas uno de ellos. Yo espero que tú seas una de ellas. Porque hay esta tremenda promesa para Dios. Quiero aprovechar el tiempo, hermano, porque en Romanos 5, 20, 21 quiero tratar otro tema. Esto bien pudiera ser otro tiempo de predicación, pero quiero aprovechar este tiempo para hablarles de esto. Mira, la palabra de Dios
aquí básicamente vamos a otro punto, vamos a estudiar otro punto. ¿Cómo recibimos la vida eterna? Yo sé que aquellos que acostumbran a leer la Biblia o venir a este sitio, este lugar, este santo lugar para estudiar la palabra de Dios, para recibir de Dios, pues ¿cómo que recibimos la vida eterna? Pues a través de Jesucristo. Bueno, debemos estudiar 2 versículos a partir de este momento. ¿Qué papel juega la gracia en el asunto, en el tema, en el tópico? Escuchen, de la vida eterna. Y Romanos 5, 20 al 21, nota lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5, 20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oye, hay muchos que se empeñan a vivir de acuerdo a la ley. Hay grupos religiosos, ¿verdad?, sobre este planeta Tierra que quieren vivir de acuerdo a la ley. Bueno, déjame decirte, dice la Biblia, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Nota, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Miren, este versículo o estos versículos tienen varias cosas importantes que comentar. Comento algunos de ellos obviamente de una manera más rápido que otros, pero solamente para que tengas una idea más clara. Fíjate que la ley se introdujo, en primer lugar, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ni me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero lo segundo, dice, pero cuando el pecado abundó, nota, hay una abundancia de pecado y entonces sobreabunda la gracia. Por eso luego, ¿verdad?, en las cárceles, cuando llega la familia o llegan algunos supuestos amigos a visitar a los que están presos ahí, pero que han sido alcanzados con la gracia del Señor, cuando han recibido, cuando han tomado, han echado mano de la abundancia de la gracia del Señor, el Señor los cambia, los transforma. ¿Y sabes? Y hay mucha gente que dice, primero te vas bien recio, como dicen ellos, ¿no? Dándole duro, Roberto Carlos, robando y todo, no drogándote, y ahora te das golpes de pecho. ¿Qué pasó? No lo entienden. Ya les expliqué. Eso es para volverse locos. Esto es difícil de entender. Pero Dios así se las gasta, así Dios actúa. ¿Sabes? Aquí la palabra pecado es jamartía, con J, jamartía. ¿Sabes? La palabra jamartía significa pecar. Y mira, dice, pero cuando la jamartía abundó, sobreabundó la gracia. En todo ambiente, escúchame bien, donde hay una abundancia de pecado, es un buen terreno para que sobreabunde la gracia. A ver, ¿para que qué? Sobreabunde la gracia. Yo un día estaba compartiéndole algo a algunos presos. Estábamos en el módulo de máxima seguridad. Algunos que ustedes nunca han visitado una cárcel o un reclusorio no saben de qué estoy hablando. Pero ahí entras hasta por un túnel, bajas por unas escaleras y vas por un túnel por debajo de la tierra y sales allá a un control, y déjame decirte, la cárcel dentro de la cárcel. Y ahí entraba hasta las mismas celdas. Y estaba compartiendo de la palabra de Dios. Yo les estaba hablando del amor. Estábamos sentados en el camarote y tenía dos enfrente de mí, otros sentados en unas cubetas de agua. Y ahí estábamos. Y yo les hablaba y les compartía con pasión. Y de pronto empiezo a escuchar unos sollozos. Y cuando volteo a ver al que estaba de mi lado izquierdo, imagínense, le decían el Popeye,
porque estaba bien despachado. Traía unos brazotes. Un joven lleno de músculo, ni un gramo de grasa sobre él. Pero él estaba ahí pagando una condena de 22 años. Y cuando les hablaba de la gracia, de la misericordia de Dios, él empieza a entrar. Porque yo les decía, yo sé que ustedes están aquí porque sus propios padres no supieron conducirlos, no supieron dirigirlos. Ustedes tienen características, pero muchos de ustedes están padeciendo esto por la clase de padres que tuvieron. Y se convirtieron en unos delincuentes. Y yo sé que algunos de ustedes de pronto como que reaccionaron después de lo que hicieron y dijeron, ¿por qué lo hice? Pero este muchacho estaba ahora bañado en lágrimas. Su rostro estaba totalmente lleno de lágrimas, su cuello, su pecho estaba ahora empapado por las lágrimas. Él estaba escuchando la gracia. Se entregó al Señor Jesucristo. Le entregó su vida al Señor. ¿Sabes por qué estaba ahí? Él mismo había asesinado a su propio padre. Pero aún esta gente, Dios les muestra su gracia. Porque su gracia enloquece a cualquiera. A veces enloquece a aquel que sale beneficiado con la muestra del amor, de la misericordia de ese Dios lleno de gracia. La gracia de Dios es para todos. Esto se llama pecado, jamartía. Y en esencia, jamartía es errar el blanco. Es como cuando tú estás tirando al blanco. En alguna ocasión yo he tirado al blanco y salí malo, por cierto, para darle en el blanco. Pero déjame decirte algo. Es como si tú, ¿verdad?, también tiraras con el arco, las flechas, tienes que dar en el blanco. Hermano, nosotros criticamos muy fácilmente a nuestros competidores en las competencias internacionales, pero no es fácil. Tienes que tener, hermano, un cálculo impresionante. Tienes que tener mirada de águila. Y escúchame bien, y que el aire no desvíe, porque tú quieres dar en el blanco. La palabra pecar viene de errar de blanco, y así, miren lo que significa esta palabra: no participar del premio. Alguien que peca está errando en el blanco, pero como persiste en pecar, entonces no puede participar del premio, del gran premio, que es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Cuando la gente se empeña en pecar, no puede participar de todo lo que Dios le está ofreciendo. ¿Estamos? Entonces, cuando el pecado abunda, ¿sabes? Es decir, cuando el pecado aumenta, sobreabunda, es cuando se está presente el pecado de una manera abundante. Esto es una buena plataforma para que la gracia del Señor se manifieste. Hay algunos que no lo creen. Hay algunos que dicen, es imposible. Esto no puede ser. Pero Dios permite que su gracia no solamente abunde como lo hace el pecado. Noten el versículo: el pecado abunda. Pero cuando el pecado abunda, nota cómo dice Dios en su palabra: la gracia del Señor sobreabunda. O sea que se manifiesta de tal manera que puede cubrir cualquier pecado. Cualquier pecado. ¿Sabes? Sobreabunda. Y entonces la palabra sobreabundar es yuper periseu, es decir, está hablando de una superabundancia. Está, ¿verdad?, sobreabundando, y esta palabra obviamente se traduce en cantidad o calidad.
Un día a un brasileño le decían, pues si los brasileños son bien tremendos. Sí. Cuando mi cuñado y su esposa anduvieron por allá, apenas hace algunos meses atrás, allá por Río de Janeiro, es muy peligroso. Y le decían a este cristiano, oye, pero pues, hay mucho brasileño perdido. Pues sí, pero ha sobreabundado la gracia y hay mucho cristianismo también. Gloria a Dios. Ese es un claro ejemplo. Entonces, hermano, cambiemos nuestra idea, cambiemos nuestra visión de las cosas. Nosotros decimos, está tremendo, esta calle está tremenda, esta colonia está tremenda, la delegación está tremenda, ¿verdad? La ciudad entera está tremenda. Se abunda el pecado. ¿Qué es lo que dice Dios? Oye, su gracia se quiere manifestar en sobreabundancia. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Sobreabunda. Hay una abundancia, superabundancia. Es haber en exceso. Significa esta palabra super, ¿verdad? Este periseu, escúchame bien, es una superabundancia. Hacer que abunde, hacer que en exceso esté la gracia del Señor. Entonces al Señor, en otras palabras, para que me entiendan o para que me expliquen, le gustan los retos fuertes. Mientras tú dices, no, está bien difícil. Es como cuando yo me convertí, hermano, la verdad, yo no me acuerdo, pero yo entré a una reunión como esta, salí, dice mi esposa que yo le dije, voy a cambiar, y dice mi esposa, ¿qué va a cambiar? Y yo sé que algunas esposas dicen, ni Dios lo cambia. Miren qué tremendo. O sea que estás tan perdido que no hay esperanza en el corazón de tu esposa para que tú cambies. Pero ¿qué creen? Te tengo buenas noticias en esta noche. Juanita, te tengo buenas noticias esta noche. La superabundancia de la gracia puede alcanzar a aquellos que están viviendo cómodamente con una abundancia de pecado. Había, hermano, ahora un hermano que se llamaba José Luis, me decía, tocayo, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. ¿Saben por qué? Tenía como 60 años, bien baquetón. Había dejado a su esposa y como se fue a vivir con sus hermanas solteronas, le lavaba, le planchaba, le cocinaba. Cierren la llave, no les planche, no les den de comer. Llegamos con esa mujer, le dijimos, ¿sabe qué? Usted tiene que buscar a Dios, le regrese a su marido, ¿sí o no? Y a veces cuando las esposas, ¿quieren que les confiese algo? Cuando las esposas vienen conmigo y me dicen, pastor o hermano, quiero que ore por mi marido, les digo, ¿quiere que ore para que regrese o para que no regrese? Porque luego sale peor que regresen. No dan gasto, comen como si dieran gasto. Bueno, ¿para qué les explico? Pero, digo, a veces les digo, ¿quiere que ore para que regrese o para que no regrese? Porque ha habido mujeres que me dicen, hermano, estaba mejor de viuda antes de casarme. Me casé y haga de cuenta que entré, como decía Fox, en un bachecito económico, en un bache. ¿Verdad? Pero déjame decirle algo. Ese hombre le dijimos a su esposa, mire, usted tiene que buscar a Dios, le regrese a su marido o no se lo regrese. ¿Está dispuesta sí o no? No, pues sí. Ok, vamos a orar. Y oramos. Usted busque a Dios aunque no le regrese a su marido. ¿Y qué creen? En un mes ya estaba en la casa después de 2 años. Y ese mismo llegó a la iglesia y armó el coro de la iglesia porque tenía experiencia, ¿verdad?, de formar coros. Y empezó a servir a Dios. Pero ese hombre, ahora redimido con la sangre del Cordero, alguien que echó
escúchame bien, mano de la gracia del Señor. Me decía José Luis, tan contento que yo andaba por allá, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Pero es que la gracia. Y tal vez tú te has preguntado lo mismo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si también que estaba allá. Cuando abunda el pecado, oh, Dios es especialista, apréndetelo. Dios es especialista en que sobreabunde su gracia. Qué hermoso es pensar en esto. Esto es para enloquecer a cualquiera. Un día me topé, hermano, me fui de vacaciones a Sonora hace muchos años y me topé con el papá de mi mejor amigo de aquel entonces. Fuimos compañeros en la prepa. Y sabes que él llorando me decía, pero ¿cómo es que has cambiado tú? Si tú eras peor que mi hijo. Imagínate lo que me dijo. Y de pronto se tapa la boca. Digo, tiene razón. Él estaba incómodo porque decía, tú eras peor que mi hijo. ¿Cómo es que tú has cambiado? Y mi hijo va de mal en peor. Es la gracia. Es un don inmerecido. No hemos hecho nada. Lo único que hemos aportado son nuestros propios pecados. Lo único que hemos aportado es una vida de dolor de cabeza para nuestro padre y para nuestra madre. Y mucho para nuestras propias esposas, para nuestros hijos. A veces somos el hazme reír del diablo, somos la vergüenza de la familia, pero la abundancia de la gracia de Dios nos alcanza. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Lo tercero es cuál es el propósito de esto. Acuérdense que estoy explicando un versículo. Nota, lo primero que dijimos, hermano, es precisamente que la ley se introdujo por el pecado, fíjate bien, para que el pecado abundase. Lo segundo es, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oh, gloria a Dios. Lo tercero, escúchame bien, es precisamente cuál es, ni más ni menos, el propósito de esto. ¿Para qué sobreabunda la gracia? Para que sigas viviendo igual. Para que sigas respondiendo igual. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes qué dice este versículo? Así como el pecado reinó, gloria a Dios, para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El pecado reinó para muerte, pero déjame decirte algo. Pero de la misma manera como este reinó, así también va a reinar la gracia. Así también dice el versículo. La palabra quiere decir literalmente justo como. Así, justo como, escúchame bien, justo como el pecado reinó, la muerte reinó, ahora va a reinar la gracia. Y sabes, la gracia va a reinar, quiere decir que la gracia va a gobernar. Un buen cristiano, hermano, en el sentido estricto de lo que estoy explicando hoy, de lo que estoy enseñando hoy, de lo que estoy predicando hoy, un verdadero cristiano es aquel que ha permitido que la gracia reine sobre él, sobre sus pensamientos. Hermano, bueno, si a veces, hermano, ya siendo pastor, porque hay algunos que no entienden, espero que me entiendan aquí, ¿verdad? Pero, porque me voy a explicar muy bien, ¿sale? Pero quiero que me entiendan. Hermano, yo a veces llego, ¿sabes qué? Le voy a saltar a este al cuello, ahora sí, le voy a apretar hasta que saque la lengua, se ponga morado, así, Señor, no le voy a decir, te lo llevas, no, yo te lo envío, no te tomes esa molestia, yo te lo envío. Pero después Dios me dice, cálmate. Tú eres el pastor. Sí, yo soy el pastor, ¿verdad? Sí, tú tienes que ser ejemplo. Sí, cierto. No puedo actuar así, ¿verdad, Señor? No puedes actuar así.
Tenemos que esperar que la gracia gobierne y reine en nuestras vidas. Hermano, te lo voy a decir de una vez. Cuando los cristianos no entienden esto, cuando no están conscientes de que debe de reinar la gracia y siguen viviendo sus vidas como se les da la regalada gana, es porque no han dejado que reine la gracia sobre ellos. Siguen teniendo, hermano, problemas. Siguen teniendo, ¿verdad?, deudas. Cuando el Señor dice no te endeudes. Cuando, ¿verdad?, el Señor dice no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pues yo tengo mis ideas, Dios sí me entiende. No. Deja que la gracia reine. ¿Me estás entendiendo? Entonces, hermano, la gracia tiene que reinar, tiene que gobernar sobre nosotros. Y déjame decirte algo. Ahí hay un por. En nuestro español no dice mucho. ¿Están conmigo? Ahí dice que la gracia reine, fíjense bien, por. Y ese por, escriban como si fueran a escribir día en español, pero no le pongan el acento en la I, póngaselo en la A. ¿Sale? Esta palabra, muy parecida a día, escúchame bien, significa que el canal del acto es precisamente la justicia. Y esa justicia viene de Dios. Entonces, ¿cómo está el asunto? La gracia va a reinar, pero el canal del acto divino, el canal, escúchame bien, de esta bendición grande y maravillosa va a ser la justicia. Cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de equidad. Fíjate bien, de equidad en el carácter. Nosotros debemos de ser gente que tenga presente la equidad. Y nosotros tenemos que tener esa equidad en nuestro carácter y en todos los actos que hacemos. ¿Sabes? Esto es precisamente la justificación cristiana. El medio de la justicia. ¿Sí? Mira, lo cuarto, dice la palabra de Dios, para que reine, fíjense bien, por la justicia. ¿Para qué va a reinar la gracia, hermano, por medio de la justicia? Para que sigamos haciendo iguales, para que sigamos conduciéndonos de la misma manera. Por eso es que Dios cambia al verdadero cristiano. Cuando yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Voltea hacia atrás y ve tu vida cuando tuviste un encuentro con el Señor, o cuando tuviste la oportunidad de escuchar del Evangelio, de la palabra de Dios. Pregúntate, ¿sigues siendo el mismo que en aquella época? No vayas a ser como aquel predicador que escuché cuando recién me convertí a Cristo, un predicador argentino. ¿Sabes qué le dijeron a él? Como no cambiaba, había conocido la palabra de Dios, no cambiaba, y le dijeron, un viaje por Europa te va a cambiar. Y bueno, han pasado tantos años, y cuando le sucedió a él, pues habían pasado más años, pero ¿sabes qué? Él tomó la decisión, está bien, y se embarcó en un barco. Y se va desde Argentina hasta Europa. Le habían dicho, si tú pisas Europa, vas a cambiar. Y cuando regresó, él le dijo a aquellos que le dijeron esto, que si iba a Europa iba a cambiar. ¿Y sabes qué les dijo? Sí, ciertamente he cambiado. Ahora soy peor que cuando me fui a Europa. Hay muchos que cambian así. ¿Para qué reina la gracia por la justicia? Wow, este es un tremendo tema. ¿Será una casualidad? La palabra de Dios dice para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo que quiere decir, escúchame bien, que para que entremos verdaderamente en la vida eterna, para que disfrutemos de esa vida al lado del Señor por toda la eternidad, para que nosotros disfrutemos de sus
presencia, que disfrutemos de estar a su lado, de disfrutar de ese mar de cristal, caminar por esas calles de oro. ¡Gloria a Dios! Amén. Escúchame, tiene que estar la influencia divina sobre tu corazón. Hermano, si tú tienes la marca carnal en tu corazón y en tu vida, escúchame bien, si tú estás gozándote en tu carne y te deleites y sonríes de todos esos momentos pecaminosos que ha habido en tu vida, todavía no estás preparado para ir al cielo. El gran propósito es para vida eterna mediante o por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Oyeron? Entonces tenemos que hacer cambios. Tenemos que dejar que Dios gobierne nuestra vida. Tenemos que dejar que Jesucristo también gobierne nuestras vidas. Los dos son uno. El Espíritu Santo también, ¿verdad? Es uno con el Padre y el Hijo. Es un Dios trino, escúchame bien. Pero ese Dios trino tiene algo que se llama gracia, la influencia divina sobre el corazón y el reflejo de su vida. Si tú no estás acostumbrado a reflejar la gracia de Dios, la influencia divina de Dios en esta tierra, en medio de tanta opresión, en medio de tanta tentación, en medio de tanto ataque, escúchame bien, no estás preparado para ir con el Señor a una eternidad. Quiere decir que la preparación es en este mundo con Él, es en esta tierra, es nuestra oportunidad de reflejar esa gracia cuando dejamos que esa gracia gobierne, tome autoridad sobre nuestras vidas, porque Él tiene un plan de vida eterna. ¿Por qué estamos aquí los cristianos? Tal vez alguien se pregunte. ¿Por qué culto tras culto estamos aquí? Porque reconocemos nuestra necesidad de Dios. Reconocemos que tenemos que estar aquí. Yo no sé si te pasa a ti, pero sabes, a veces nosotros, como ya se los he dicho en otras ocasiones, por cuestión de vuelos, cuando viajas a otra nación, a Centroamérica o algo así, o al Caribe, tienes que llegar a un país y a veces por cuestión de vuelo no hay vuelos diarios a todas las naciones desde aquí, desde México. Entonces tienes que ir un día antes, a veces hasta 2 días antes para conectar otro vuelo, y nos ha tocado estar en otras naciones. Y yo le digo a mi esposa, vámonos a congregar. ¿Por qué? Porque necesitamos nutrirnos de la palabra. Yo te invito para que tu forma de ver las cosas, de ver el cristianismo, de ver por qué te preocupas por congregarte, por qué es que vienes a la iglesia, por qué es que estás dispuesto a escuchar mensajes como este, no sé, escucharlo o verlo incluso por los medios electrónicos. Déjame decirte algo. Hay un cielo esperando por ti y por mí. Y yo no sé qué es lo que tú piensas, pero yo no quiero que el cielo se quede esperando por mí para siempre. Yo quiero llegar un día estar en la presencia. Soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de conservar esa esperanza en mí, de cortar con todo lo que sea necesario, pero yo quiero estar en esa vida eterna al lado de mi Señor. Mi sueño, mi deseo, mi anhelo como pastor es que tú me acompañes. No quiero decir ni siquiera en esta aventura, quiero que estés conmigo. Probablemente esté tomando a mi Señor de la mano derecha, pero de mi mano izquierda tomado de ti, viviendo todo aquello que el cielo nos ofrece. ¿Quieres venir delante de la presencia de Dios? No te pierdas de la gracia. Deja que la gracia abunde. Si has cometido abundancia de pecado, no te preocupes. La sobreabundancia de la gracia de Dios, tómala hoy, que Él te quiere cambiar, te quiere transformar. Él tiene planes de llevarte al cielo por toda la eternidad. Ven para acá, vamos a orar. Ponte de pie primero y ven al altar. Si quieres,
venir y buscar el rostro del Señor. Ora delante de la presencia del Señor. Aquí está el Señor para ayudarte. Aquí está Jesucristo para mostrarte todo su amor. Si has sido un cristiano que has caído vez tras vez, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de todo corazón de haber cometido esos pecados. Dile al Señor: quiero que tu gracia me gobierne. Quiero deleitarme en ti para la gloria y la honra tuya. Ven, corre a este lugar. Ven y busca más y más de la presencia de Dios. Que nada te robe esta bendición. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de conocer más y más de tu gracia. Esa gracia sobreabundante, Señor, de la cual queremos echar mano para llegar a esa eternidad contigo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos reconociendo que te necesitamos. Te necesitamos ahora más que nunca, Señor. Pero hoy hemos entendido, Señor, que hay esperanza. Esa esperanza es de vida eterna. Así es que estamos dispuestos a estar contigo por toda una eternidad y pagar cualquier precio. Señor, echamos mano de tu gracia. Manifiéstate con tu poder, con tu autoridad, y que donde ha abundado el pecado, sobreabunde la gracia, para la gloria, la honra y la alabanza tuya, Padre. Queremos la influencia tuya, Señor, sobre nuestros corazones, y que esto se vea reflejado, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que solucionamos, en todo sobre lo cual, Señor, nosotros estamos decidiendo. Que se vea el reflejo de tu influencia, Señor, en nuestra relación matrimonial. Como hombres, en el caso de las mujeres, como mujeres, como padres o madres, Padre bendito, como abuelos también, pero también como hijos, como nietos, como ciudadanos, como miembros de esta iglesia, como líderes, Señor, de tu iglesia, como pastores, como siervos tuyos, que todos recibamos de la gracia. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque podemos sentir que tu gracia nos ha alcanzado. Ahora entendemos por qué hemos cambiado. Ahora entendemos por qué nos cambias, porque tú tienes un plan de llevarnos contigo para estar ahí, Señor, a tu lado por toda la eternidad. Bendice a aquellos, Señor, que están viendo, escuchando este mensaje a través de los medios electrónicos, Señor. Bendíceles, Señor, como si estuvieran presentes aquí en este lugar. Es tu presencia, es tu gracia. Alcánzalos. Y si hay alguno que ha tenido un encuentro personal contigo por primera vez, Señor, que se comunique con nosotros para la gloria y la honra tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.